Dios te bendiga. Te seguiré leyendo la palabra del Señor y una vez más sea de bendición a nuestras vidas. Y antes de leerla haré una oración y te invito a que te unas conmigo en oración. Padre Celestial, tú que hiciste los cielos y la tierra, merecedor eres de que te alabemos, te glorifiquemos y te exaltemos. Vengo delante de la presencia de tu Hijo Jesús, quien es merecedor de que lo alabemos, lo glorifiquemos y lo exaltemos. Digno eres, Señor Jesús, bendito seas de que todos te adoremos solamente a ti, Señor Jesús. Te pido que por medio de tu Espíritu Santo seas tú, Espíritu Santo, dándonos entendimiento a tu palabra, conocimiento, sabiduría. Todo esto lo pido a ti, Señor Jesús. Te leeré en Romanos capítulo 8 hasta el versículo 27. Viviendo en el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que de toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción,
la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Bendita sea la palabra del Señor. Te he leído en Romanos capítulo 8, viviendo en el Espíritu, donde Pablo dice sobre la ley del pecado, que es aún más fuerte de la ley del que habla en el capítulo 7, versículo 7, donde dice, aquí en este mismo libro de Romanos, donde dice, el pecado que mora en mí. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Aquí Pablo está hablando de la ley de Moisés. A través de la Santa Biblia, te lo he leído, donde Pablo dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Por la ley, porque tampoco conociera la codicia, dice. Y si en la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley del pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Aquí nos damos cuenta que a través de las Escrituras Pablo está explicando el pecado que mora en él, dice. Y que él terminaba haciendo lo que no quería hacer. Así que queriendo, dice, yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Pero mira lo que dice aquí en este versículo 25, capítulo 7. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Pablo que se está refiriendo que Adán, por haber pecado, él fue el primer hombre que pecó. Y por él entró el pecado y la muerte. Y por él nosotros siempre pecamos porque la carne no quiere sujetarse a las cosas de Dios.
quiere hacer lo que le da la gana. Pero a Dios no le agrada eso, Él quiere de que nosotros obedezcamos la palabra del Señor, que vivamos en el Espíritu y no en la carne. Por eso que a Pablo se le hacía difícil, por eso decía que lo que él quería hacer, sino el pecado que moraba en él. Pablo daba gracias al Señor Jesús porque por el sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz. El Señor Jesús venció la muerte y Él se llevó nuestros pecados al morir Él en la cruz. Y al conocer al Señor y haberlo aceptado, tenemos vida eterna y tenemos salvación. Y por el sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz, nosotros no estamos sujetos a la ley, sino que el Señor venció la muerte en la cruz. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús lo libra del pecado y de la muerte. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne con el sacrificio del Señor Jesús. El que está unido en Cristo, para él ya no hay condenación al creer en Jesús. Ya no es condenado la persona. Y Pablo está hablando de la ley del pecado y la ley del Espíritu. Porque el Señor Jesús nos dio la victoria al morir en la cruz. Él llevó nuestros pecados por medio de la muerte de Él. Ya no estamos bajo la ley del pecado porque el Señor Jesús nos justificó. Porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Y qué significa esto? Es hacer todo lo malo con los malos pensamientos, donde la gente roba, miente, fornica, adultera, odia, tiene en su corazón rencores, resentimientos con cualquier persona, que si los ofenden no perdonan y están haciendo todo lo malo que le desagrada al Señor. Por cuanto, dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Nosotros debemos de vivir en el Espíritu, no en la carne. Porque si tú vives en la carne, haciendo todo lo malo que al Señor Jesús no le agrada, tú no has entendido qué es lo que hizo el Señor Jesús al morir en la cruz. Porque el vivir en la carne es desobedecer al Señor, no obedecer la palabra de Dios. Por eso dice aquí en el versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Porque el ocuparse del Espíritu, hacer lo que el Espíritu te dice, es obedecer la palabra del Señor. Los que obedecen al Señor. Porque el Espíritu es vida y paz. Porque los que andan en la carne no quieren hacer lo bueno. Viven según su carne y no agradan a Dios. Y nosotros tenemos que hacer lo que el Espíritu Santo dice. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Y el ocuparse del Espíritu es vida, paz. Te ayuda a seguir adelante. Tú obedeces al Señor. Tú lees la palabra del Señor. Tú haces oración. Tú le dices al Señor que estoy para hacer tu voluntad. No dejas que la carne te domine. No le des lugar al enemigo. Porque Él eso es lo que vino, a hacer daño. Y Él quiere de que tú estés alejado del Señor. No permitas eso, no le des lugar al diablo. Porque Él anda como león rugiente mirando a quién devorar. Nosotros tenemos que valorar
el sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz, que para Él no fue fácil. A Él lo humillaron, lo insultaron, lo golpearon. Él fue al matadero como cordero, no abrió su boca. Él lo hizo por amor a ti, por amor a mí, para que nosotros tengamos una salvación tan grande. Valorar ese sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz. Porque si Cristo Jesús está en vosotros, en nuestro cuerpo, el Señor Jesús va a ser glorificado, va a ser exaltado. Porque las personas que están alrededor tuyo van a mirar y van a decir, verdaderamente esta es una hija de Dios. Vive para el Señor. Debemos de obedecer al Señor porque Dios nos sigue hablando por medio de sus escrituras. Porque dice en la palabra de Dios que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque Dios no nos ha dado a nosotros un espíritu de esclavitud, ni un espíritu de temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo, dice, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Debemos de obedecer la palabra del Señor. Es importante que tú vivas en el Espíritu y no en la carne. Y si lo estás haciendo, deja que el Espíritu Santo te ayude, te guíe, que tú puedas hacer la voluntad del Señor. No dejes que la carne te domine, no dejes que esos malos pensamientos gobiernen tus pensamientos. No, a través de la Escritura yo te he leído que es andar en la carne. Dios nos manda a obedecer su palabra. Y nos sigue hablando. Dice, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Tenemos que esperar la venida del Señor Jesús con paciencia. Porque nos espera algo grande, algo glorioso. Cuando Cristo Jesús venga por su iglesia, iremos a la boda del Cordero. Y estaremos con el Señor Jesús por toda una eternidad. Donde ya no va a haber muerte. No va a haber tristeza, no va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber enfermedad. Vamos a estar con el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Deja que el Espíritu Santo te guíe, obedezca la palabra del Señor, porque es muy importante que tú obedezcas la palabra del Señor, así como yo que la tengo que obedecer. Mira lo que dice aquí en el versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Pablo está hablando aquí de la importancia de lo que es andar en la carne y en el Espíritu. Y está hablando la importancia que tiene el Espíritu Santo, lo que Él hace. Porque dice que Él nos ayuda en nuestras debilidades. Porque nosotros no sabemos cómo pedirle al Señor cuando estamos orando. Pero el Espíritu mismo dice, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Porque el Espíritu Santo sabe cómo
pedirle al Señor. Nosotros no sabemos. Porque el Espíritu Santo es el que escudriña nuestros corazones. ¿Sabe cuál es la intención del Espíritu? Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Mira, el Espíritu Santo, todo lo que hace, no lo ignores. Deja que Él guíe tu vida. Habla con Él. Obedécelo a Él. Si tú no has conocido al Espíritu Santo, dile que quieres conocerlo. Ámalo. Deja que Él te diga lo que tienes que hacer. Haz la voluntad de Él, porque el Espíritu Santo es el que está aquí en la tierra para glorificar al Señor Jesús. Deja que Él guíe tu vida. Ámalo y conócelo. Búscalo. Que la palabra del Señor sea de bendición a tu vida y tú puedas aprender y analices todos estos versículos que te he leído, que tú los leas después y le digas al Espíritu Santo que te enseñe. Que si tú no entiendes, que te dé el entendimiento de su palabra, conocimiento, sabiduría, y Él te lo dará. Bendiciones a tu vida. Gloria y honra al Señor Jesús.